Hay una pregunta que sigue generando debate incluso décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién derrotó realmente a la Alemania nazi? Muchos dirán que fueron los Estados Unidos, otros aseguran que fue la Unión Soviética. Y lo cierto es que la respuesta no es tan simple como parece. Vamos a analizar este tema con datos reales, cifras históricas y estudios documentados. Sin mitos, sin propaganda, solo hechos. Porque dependiendo de dónde aprendiste historia, tu respuesta probablemente ya está influenciada. Pero al final de este video vas a tener una perspectiva mucho más clara y probablemente más compleja. Primero, hay algo fundamental que entender. La Segunda Guerra Mundial no fue una guerra de un solo frente. Fue un conflicto global, con múltiples escenarios simultáneos. Europa Occidental, Europa Oriental, África del Norte, el Pacífico. Y cada uno tuvo un peso distinto en la derrota de la Alemania nazi. Pero si reducimos la pregunta al corazón del conflicto europeo, entonces el análisis se centra en dos grandes protagonistas: Estados Unidos y la Unión Soviética. Vamos a empezar por el Frente Oriental, porque aquí ocurrió algo que muchas veces se subestima. La Unión Soviética soportó el mayor peso de la guerra terrestre contra Alemania. En 1941, Hitler lanza la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Fue la mayor operación militar de la historia. Más de 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética. La intención era clara: destruir a la URSS en pocos meses. Pero eso no ocurrió. Aquí es donde empieza uno de los factores más determinantes de toda la guerra: la resistencia soviética. Y no fue solo resistencia, fue una guerra brutal, de desgaste extremo. Veamos algunos datos clave. Aproximadamente el 75% de las bajas militares alemanas ocurrieron en el Frente Oriental. Sí, 3 de cada 4 soldados alemanes murieron o fueron heridos luchando contra la Unión Soviética. Esto ya nos da una pista muy importante. Pero hay más. Batallas como Stalingrado y Kursk no solo fueron importantes, fueron decisivas. Stalingrado, entre 1942 y 1943, es considerada por muchos historiadores como el punto de inflexión de la guerra en Europa. Más de 2 millones de soldados participaron. Las condiciones fueron extremas: combates casa por casa, frío extremo, falta de suministros, y al final, el ejército alemán fue rodeado y derrotado. Fue la primera gran derrota irreversible de Hitler. Después vino Kursk en 1943, la mayor batalla de tanques de la historia. Alemania intentó recuperar la iniciativa, pero fracasó. A partir de ese momento, la Unión Soviética empezó a avanzar constantemente hacia el oeste. Ahora vamos a mirar las cifras humanas. La Unión Soviética perdió aproximadamente 27 millones de personas durante la guerra. De esos, alrededor de 8 a 11 millones eran soldados. El resto, civiles. Esto no es un dato menor, es una escala de sacrificio difícil de comprender y refleja la intensidad del conflicto en el Frente Oriental. Ahora, cambiemos de escenario, vamos al Frente Occidental. Aquí es donde entra Estados Unidos con mayor protagonismo. Estados Unidos entra en la guerra en 1941, después del ataque a Pearl Harbor, y su impacto fue enorme. Pero no solo en combate directo, sino también en algo clave: la capacidad industrial. Estados Unidos se convirtió en el motor económico de los aliados. Produjo cantidades masivas de armas, vehículos, aviones, barcos. Y no solo para sí mismo, también para sus aliados. Aquí aparece un elemento fundamental que muchas veces se pasa por alto: el programa de préstamo y arriendo. A través de este programa, Estados Unidos suministró a la Unión Soviética enormes cantidades de recursos. Más de 400.000 camiones, miles de tanques, aviones, locomotoras, alimentos, combustible. De hecho, muchos historiadores coinciden en algo importante: sin esta ayuda, la capacidad logística soviética habría sido mucho más limitada, especialmente en movilidad. Ahora volvamos al combate directo. El momento más icónico del papel estadounidense en Europa es el día D. 6 de junio de 1944, el desembarco en Normandía. Más de 150.000 soldados aliados cruzaron el Canal de la Mancha. Fue una operación extremadamente compleja y marcó la apertura de un segundo frente en Europa Occidental.
¿Por qué esto fue tan importante? Porque obligó a Alemania a luchar en dos frentes principales al mismo tiempo. El Frente Oriental contra la Unión Soviética, el Frente Occidental contra Estados Unidos y sus aliados. Esto debilitó significativamente a las fuerzas alemanas y aceleró su colapso. Pero hay algo más. Estados Unidos también tuvo un papel clave en la guerra aérea. Bombardeos estratégicos sobre ciudades industriales alemanas, destrucción de infraestructura, reducción de la capacidad productiva del Tercer Reich. Y en el mar, el control del Atlántico fue esencial para mantener el flujo de suministros. Ahora, hagamos una pausa, porque aquí viene una de las partes más importantes del análisis. Si miramos solo el combate terrestre directo contra Alemania, la Unión Soviética llevó el mayor peso. Eso es un hecho respaldado por la mayoría de estudios históricos. Pero si analizamos el panorama completo, Estados Unidos fue crucial en apoyo industrial logística, apertura de un segundo frente guerra aérea, suministro a aliados. Entonces, ¿quién contribuyó más? Aquí es donde la respuesta se vuelve interesante, porque depende de cómo definamos contribuir. Si hablamos de bajas infligidas al ejército alemán, la Unión Soviética lidera claramente. Si hablamos de recursos, producción y apoyo global, Estados Unidos tuvo un impacto enorme. Algunos historiadores plantean una idea que resume bastante bien la situación. La Unión Soviética puso la sangre, Estados Unidos puso el acero. Y aunque es una simplificación, ayuda a entender el equilibrio. Ahora, hay otro factor importante que debemos considerar: el tiempo. La Unión Soviética estuvo luchando contra Alemania desde 1941. Estados Unidos en el frente europeo entra con fuerza a partir de 1944. Eso significa que durante casi 3 años, la URSS se enfrentó prácticamente sola al grueso del ejército alemán. Y eso cambia completamente la perspectiva. Pero también es cierto que cuando Estados Unidos entra en Europa, lo hace con una capacidad abrumadora. Ahora, hablemos de percepción, porque aquí entra un elemento psicológico muy interesante. En muchos países occidentales, la narrativa dominante destaca el papel de Estados Unidos. Películas, series, documentales han reforzado esa imagen durante décadas, mientras que en Europa del Este, la memoria histórica es distinta. Allí, la Unión Soviética es vista como el principal actor en la derrota del nazismo. Esto no significa que uno esté bien y otro mal. Significa que la historia también se construye desde la perspectiva. Por eso es tan importante analizar los datos. Y los datos nos dicen algo muy claro. Ambos fueron esenciales. Sin la resistencia soviética, Alemania habría podido concentrar sus fuerzas en otros frentes. Sin la intervención estadounidense, la guerra probablemente habría durado mucho más. Y aquí viene una reflexión clave. Las guerras no se ganan por un solo factor. Se ganan por la combinación de muchos elementos: estrategia, recursos, resistencia, tiempo, errores del enemigo. Y en este caso, la derrota de la Alemania nazi fue el resultado de una alianza compleja. Ahora, quiero que te quedes con una idea importante. Intentar reducir esta pregunta a una sola respuesta absoluta es simplificar demasiado una realidad muy compleja. Pero eso no significa que no podamos sacar conclusiones. Si tuviéramos que resumirlo de forma honesta y basada en evidencia, la Unión Soviética fue el principal actor en el combate terrestre directo contra Alemania. Estados Unidos fue el principal soporte industrial, logístico y estratégico global. Ambos fueron indispensables. Y probablemente, sin cualquiera de los dos, el resultado habría sido muy diferente. Ahora te dejo con una pregunta. Si uno de estos dos países no hubiera participado en la guerra, ¿crees que el resultado habría sido el mismo?